Muy buenas tardes, bendiciones para todos. Siempre les digo algo y usted de pronto dirá, pero Jimena siempre nos dice lo mismo. Y sí, es que yo siempre les digo, qué bueno verlos y es muy bueno verlos, así sea a la distancia, pero bueno, un abrazo especial para todos ustedes, para cada una de las personas que está aquí conectado en este momento y también para las personas que siempre decimos y reiteramos, siempre decimos, hola hermana Nadelia, ya la vi, que siempre decimos van a ver posteriormente este mensaje por YouTube. Amén. Entonces, bueno, antes de iniciar la palabra, yo sí quisiera decirles algo. Próximamente, próximos días vamos a darles de pronto un anuncio especial. Entonces, para que ustedes por favor estén orando muchísimo y estén orando también por nosotros. Amén. Nosotros creemos que el Señor está contestando las oraciones que nosotros hemos venido haciendo ya desde hace tiempo atrás. Algo de lo que de pronto podíamos hablar antes de la alabanza era eso, y damos gracias al Señor, porque yo creo que cada oración, cada clamor, cada súplica, cada llanto también, el Señor lo ha venido escuchando, y tal vez, aunque yo no sé si a usted de pronto le ha pasado, tal vez usted quiere de pronto una respuesta más rápida, más como dicen los abogados, más expedita, como que ya, Señor, necesitamos que nos contestes. El Señor sabe en qué momento da las respuestas. Así que, amada congregación, nos estamos preparando nosotros para nuevos retos. Sobre nuestros hombros hay una responsabilidad grandísima, una responsabilidad que cada vez está siendo más grande, que cada vez está siendo mayor, pero damos las gracias al Señor por eso, damos gracias al Señor porque realmente hemos sentido votos de confianza de magnitud enorme hacia nosotros, también como ministerio a nivel personal. Entonces, bueno, es una responsabilidad grandísima, reitero. Ustedes saben también y siempre han conocido, y las personas que vienen con nosotros en este trayecto, que nuestra intención siempre ha sido poder servir al eterno Dios, especialmente acá en Tunja, que es la ciudad que el Señor, pues, digamos que nos ha entregado, en el sentido que aquí nacimos, aquí vivimos, aquí estudiamos, pero también sabemos que hay personas que se están congregando también desde Yopal, desde Bogotá, y que nos ven en diferido, por ejemplo, en el caso del Amazonas, y digo en diferido porque lamentablemente allá la internet no es muy buena, no es muy óptima, pero son personas fieles que están allí también. Entonces, nuestra intención siempre ha sido servir al eterno Dios, exaltar su palabra a través de nuestro testimonio también, porque eso es importantísimo, y en ese sentido y en esa dirección van a venir en nuevas responsabilidades que, bueno, desde nosotros tenemos que asumir también con decoro, pero no me voy a adelantar mucho. Hay una responsabilidad mayor también en lo referente al estudio de la palabra, a trazar, a hacer el trazo correcto de la palabra, tal como lo hemos venido aprendiendo también. Así que bueno, les pedimos el favor que estén orando por nosotros. Creemos que el Señor va a hacer cosas preciosas en Tunja también y en las personas que así dispongan su corazón para servirle a Él. Amén. Yo sé que a veces suena a cliché y que usted lo ha escuchado por mucho tiempo, y en cada congregación tal vez usted haya escuchado, Dios tiene cosas preciosas, Dios tiene cosas preciosas. Pues yo sí creo que el Señor tiene cosas preciosas, entre otras cosas porque le amamos, porque amamos su palabra y también amamos la obediencia a los mandamientos. Amén. Diciendo esto, entonces, amada congregación, yo creo que ahora sí vamos a iniciar, y que el eterno Dios nos ayude en esta tarde a dar el trazo correcto a la escritura. Amén. Entonces vamos a iniciar, vamos a continuar, amados, entonces con la porción semanal, con la porción que corresponde a esta semana. La porción que corresponde a esta semana tiene un nombre bastante especial, y es el nombre de decretos, que en hebreo es mishpatim, como lo vamos a ver más adelante lo vamos a ver. Entonces, la porción semanal tiene que ver con decretos o mishpatim en hebreo, pero tiene un título, y le puse un título especial también que significa, que es, no que significa, no, porque no significa, de hecho lo voy a decir en castellano, que tiene que ver con quién es el Mesías. ¿Quién es el Mesías? Porque va muy ligado a lo que vamos a ver en este momento. Entonces, quiero iniciar con un texto que es necesario que nosotros tengamos en cuenta para el correcto desarrollo del mensaje. Si usted me lo permite, lo vamos a hacer, por favor, de esa forma. Acompáñeme usted primero, antes de ir a la porción de esta tarde, acompáñeme por favor al libro del profeta Isaías. Vamos a leer solo una porción del profeta Isaías. Amén. Capítulo 42, por favor.
Libro del profeta Isaías, capítulo 42, acompáñenme ustedes. Bueno, también que usted siempre tenga allí su Biblia para que usted pueda cotejar que lo que nosotros estamos hablando acá es correcto, ¿listo? Entonces, Isaías 42, versículo 21. Mire lo que dice la palabra, mire lo que nos enseña la palabra. Isaías 42, versículo 21 dice lo siguiente: y Yahweh se complació por amor de su justicia, en magnificar la ley, la Torá, y engrandecerla. Amén. Vamos a partir de este versículo y vamos a comenzar a entender y a desarrollar la enseñanza a partir de este versículo. Mire lo que dice el eterno Dios, que él se complació, se deleitó, tuvo su complacencia por amor a su justicia, esa justicia que emana y que fluye de él mismo, de Dios mismo, porque solamente él es justo. Y recordemos algo que nosotros hemos venido aprendiendo durante todos estos meses anteriores, es que siempre que nosotros encontramos la palabra justicia, está estrictamente relacionada con la ley del eterno Dios. De hecho, en cualquier estado, cuando usted revisa la concepción de justicia, usted se va a dar cuenta que está ligada, que emana, que fluye de la constitución política de ese estado. Y en el caso del eterno Dios y del reino de Dios no puede ser de otra manera, porque así lo estableció él. Amén. Entonces vemos algo aquí bastante precioso y bastante interesante, amada congregación. Y es que el mismo eterno Dios se complació ¿en qué? En magnificar la ley, que nosotros conocemos que en hebreo es Torah, ¿cierto? Que significa también instrucción en justicia. Y vemos el texto, él se complace en magnificar la Torah. Pero no solo en magnificarla, amada congregación, sino también en engrandecerla. Mira estas palabras tan poderosas: magnificar y engrandecer. Ahora, tenemos que estar muy atentos, porque en este texto nunca se menciona que él se haya agradado, que él se haya complacido en abolir, en derogar, en invalidar o en cancelar. Todo lo contrario a lo que muchas veces nosotros hemos escuchado. Su complacencia está en qué? En magnificar su Torah y en engrandecerla. La pregunta que usted tiene que de pronto hacerse en este momento es la siguiente: ¿cuándo sucedió esto? ¿En qué momento el eterno Dios magnifica y engrandece su Torah? ¿En qué momento lo hizo? ¿O a través de quién lo hizo? Y cuando nosotros decimos a través de quién lo hizo, ya podemos estar entendiendo que lo hizo a través de su amado Hijo, a través de nuestro amado Mesías Yeshua. ¿Y en qué momento lo hizo entonces? Porque recordemos algo, dice la palabra del Señor que Él vino en el tiempo señalado, nacido de mujer. ¿Se acuerda que nosotros hemos revisado en ocasiones anteriores ese texto? Vino el Mesías entonces en el tiempo señalado, nacido de mujer, como todos nosotros, como todos los seres humanos. Entonces viene el Mesías, muere como el Cordero de Dios, ¿cierto? En ese sacrificio precioso. Pues digo precioso, aunque para él en ese momento fue un sacrificio doloroso, pero yo sé que usted entiende lo que yo le estoy diciendo. Entonces muere el Mesías, y en el momento en el que, póngale usted muchísima atención, en el momento en el que el Mesías muere y resucita, en ese mismo momento, el eterno Dios comienza a magnificar y a engrandecer su Torah, a magnificar y a engrandecer, no a abolir, no a derogar. Y en ese momento, por favor, usted preste mucha atención, porque es lo que nos va a servir para desarrollar el tema que viene a continuación, que es un tema que nos va a hacer de derrotero para poder entender los capítulos que vienen y las porciones que vienen a continuación y semana tras semana. Nos va a servir muchísimo. Entonces, en la medida en la que el eterno Dios comienza a magnificar y engrandecer su Torah a través de su precioso Hijo, de nuestro amado Mesías, en ese momento en donde él muere y resucita, pasa algo especial con la Torah, que esa
ese crecimiento de la Torá, esa magnificación de la Torá, no quiere decir que haya sido abolida ni derogada, sino que sufre en el Mesías una transformación. Y es lo que nosotros necesitamos y debemos entender, porque eso es lo que hasta este momento, amados, no se ha entendido. Entonces viene una transformación, de tal manera que ahora en el Mesías la entendemos, la interpretamos y la obedecemos, pero ¿a la luz de quién? A la luz del Mesías, de aquel que la ha magnificado y que la ha engrandecido. Por supuesto, teniendo como sustento bíblico también a quienes, a nuestros apóstoles. Y cuando yo hablo de nuestros apóstoles, me refiero a los apóstoles de la Biblia, a los apóstoles que estableció el Mesías. Amén. Entonces esto, amados, es muy importante, es demasiado importante para que nosotros lo tengamos en cuenta. Es más, va a haber un momento en donde yo le voy a pedir a usted que recuerde este versículo de Isaías y yo espero por favor que usted lo recuerde. ¿Listo? Entonces, la palabra decretos es la palabra mishpatim, mishpatim. Y a través de estos decretos que nosotros vamos a revisar a continuación, vamos a entender entonces un poco más del Mesías y de su manifestación haciéndose el mismo siervo. Amén. Y vamos a entender, vamos a entender y a dejar de ver algunos capítulos y algunos versículos de la manera tal vez arcaica en la que tal vez, y digo tal vez de pronto los veíamos antes. Amén. Entonces, bueno. Ubiquémonos en donde terminamos hace 8 días y en donde termina la porción anterior. Recordemos que el pueblo de Israel había recibido las 10 declaraciones. ¿Se acuerda que nosotros lo vimos la semana anterior? Las 10 declaraciones, los 10 mandamientos como común y normalmente se conocen, pero recuerde que por el hecho de que sean 10 declaraciones no quiere decir que sean las únicas ordenanzas que hay establecidas en la palabra. Algo de lo que también nosotros veníamos aprendiendo meses atrás es que lo que tiene que ver con el número 10 es esa base mínima de justicia. ¿Se acuerda que nosotros lo hablábamos en algún tiempo atrás? Es más, recuerdo que hablábamos acerca de Abraham, cuando Abraham está intercediendo por Sodoma. ¿Se acuerda que él comienza con un número de 45, si no estoy mal, después le baja 40 y va bajando, pero cuando llega al 10, por ser la base mínima, el mínimo de justicia, ya Abraham cesa de interceder por ese pueblo. ¿Usted recuerda eso? También tenemos el diezmo que es la base mínima de justicia que el eterno Dios nos pide a nosotros para que entreguemos, ¿cierto? Para que le demos con amor, porque todos nosotros obedecemos sus mandamientos, es por amor, amén. Ahora, recuerde usted que también hemos hablado acerca de las 10 doncellas o de las 10 vírgenes, ¿listo? Entonces, básicamente para que nosotros lo entendamos de esa manera, no que sean los únicos 10 mandamientos, de hecho la Torá tiene 613 mandamientos y entonces los detractores dicen es imposible que nosotros podamos cumplir esos 613 mandamientos. Pues es lo que vamos a comenzar a revisar a partir de esas porciones semanales que nosotros con la ayuda del eterno Dios, si él así lo permite, vamos a comenzar a aprender. Amén. Entonces algo de lo que decíamos nosotros la semana pasada es que estas declaraciones, estas 10 declaraciones se fundamentan en algo que el Mesías nos enseñó, en amar al eterno Dios y en amar al prójimo, que se fundamentan, se soportan en ello. Amén. Ahora, le pido por favor que me acompañe a Éxodo 21 para ahora sí entrar de lleno en la enseñanza, Pero lo anterior era importantísimo aclararlo para que podamos comprenderlo mejor. ¿Listo? Éxodo 21, por favor, revisémoslo con mucho detenimiento, Y le voy a pedir un favor, no se vaya a distraer con nada, absolutamente con nada, amén. Y si de pronto usted posteriormente va a ver la enseñanza por YouTube, le voy a pedir que no se distraiga con nada, sino que esté muy atento a la enseñanza. Dice esta versión, voy a leerlo específicamente como dice Reina Valera.
pidiéndole el favor que siempre le pido, y es que cuando nos detengamos en algún versículo para explicarlo, usted también pues se detenga y no termine leyendo el capítulo completo, porque nos vamos a perder de la explicación. Dice la palabra: estas son las leyes que les propondrás. ¿Cierto que así dice el versículo 1 de Éxodo 21 en Reina Valera? ¿Cierto? Estas son las leyes que les propondrás. De entrada, cuando hablamos de proponer, se nos está abriendo como la facultad o la oportunidad para decir si yo acepto o no. Entonces ahorita vamos a ver básicamente cómo es que dice el versículo, ¿listo? Ahora, la palabra que nosotros vemos acá como leyes es la palabra hebrea mishpatim, que de allí viene el título de la porción semanal. La palabra mishpatim, y usted lo puede, si quiere, buscar en una concordancia Strong. Entonces el texto básicamente dice de la siguiente manera: estos son los decretos que pondrán sobre ustedes. Fíjense que ya es muy diferente el que les propondrás al que pondrás sobre ustedes. ¿Listo? Ahora, estos decretos o juicios llamados mishpatim, básicamente hacen o tienen mucha similitud con aquella sentencia que emana de una autoridad judicial, pero ello lo vamos a ver más adelante. No se preocupe usted. Versículo número 2. Y esté muy atento a este versículo 2, porque muchas personas llegan a este versículo 2 y lo primero que hacen es decir: ¿cómo es posible que esto no haya sido abolido, Jimena? El versículo 2 dice lo siguiente: si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al séptimo saldrá libre gratuitamente o de balde, ¿cierto? Lo leemos otra vez, por favor, lo leemos. Por eso yo a usted le decía, hay que leerlo y hay que estudiarlo detenidamente. Y hay que realizar el trazo correcto, mire. Si compran un siervo hebreo, 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre gratuitamente. Y alguien dirá: pero ¿qué sentido puede tener esto? Tal vez en nuestras sociedades actuales no, en aquel entonces era algo natural. Por eso, mire, las personas leen solo este versículo y ¿saben qué hacen? Leen el versículo: si compras un siervo hebreo, a los 6 años servirá y al séptimo saldrá libre gratuitamente. ¿Pero qué es esto? La Torá fue abolida, quíteme. ¿Cómo es posible que esta ley pueda estar vigente en este tiempo? Pregunta allá en su casa, con la mano en el corazón, sin seguir leyendo el capítulo. ¿Usted cree que esto está vigente? ¿Sí o no? Bueno, por lo menos estamos diciendo, bueno, estamos pensando, acá hacen cara de, bueno, pues vamos a mirar. ¿Usted quiere saber si esto está vigente o no? Porque recuerde algo, y recuerde lo que leímos al comienzo en Isaías. Al Padre le complació, ¿qué? Magnificar y engrandecer su Torah. Y recuerde que tenemos que entender esto a la luz de ¿quién? Del Mesías. Entonces, vamos a mirar algunas cosas para entenderlo, pero por favor siga usted conectado y siga muy atento, porque así como vamos a entender esta porción de hoy, vamos a entender las demás porciones que tal vez en algún momento nosotros pasamos por alto porque decíamos: esto para mí no tiene ningún sentido. Y yo le voy a confesar algo: cuando yo leía textos así, yo decía: yo no entiendo y voy a adelantar alguna historia bonita. Así yo lo decía hace muchos años. Ahora, lo primero que nosotros entonces, amada congregación, debemos entender es esto: la esclavitud no nació a raíz de este versículo. ¿Listo? Entendámoslo. La esclavitud no nació a raíz de este versículo, ni nació con la Torá del eterno Dios, ni nació del corazón del eterno Dios. Es un asunto que él viene regulando por una actividad que se desarrollaba de antaño, más específicamente en esa época. Y es algo que nosotros debemos tener muy en cuenta y que usted incluso usted mismo puede buscar la evidencia histórica de lo que yo le estoy hablando, ¿ok? La pregunta entonces que yo me haría es la siguiente: ¿en dónde se origina la esclavitud? Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros debemos tener en cuenta? Y la respuesta que yo le puedo dar de acuerdo a la palabra es que la esclavitud y este sistema se originó por cuenta de la desobediencia del hombre
esa rebeldía. El hombre entró, Adán entró en esa amargura contra el eterno Dios, en esa rebeldía contra el eterno Dios, y cuando él decide obedecer, todo el panorama que el eterno Dios quería para nosotros cambia, se transforma, porque todo es consecuencia del pecado del hombre hacia el eterno Dios. Entonces, ¿qué pasa? Esté muy atento, esté muy atento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando el ser humano, que cuando el hombre se aleja de la voluntad del eterno Dios, se entrega a sus instintos, se entrega a sus instintos. Y usted lo puede ver hoy en día incluso, entre ellos ese anhelo de dominio, ¿sí o no? Ese anhelo de gobernar, el más fuerte siempre imponiéndose sobre el más débil, ¿cierto? ¿Por qué? Por cuenta de la maldad del ser humano. Entonces, en ese momento específico de la historia, en donde nosotros estamos leyendo el capítulo 21 de Éxodo, este versículo que nosotros estamos tratando de analizar y de entender, podemos nosotros inferir que el eterno Dios lo que está haciendo es regular y poner límites. Póngale cuidado, regular y poner límites, amada iglesia, a una situación social que vino por cuenta de la maldad y la desobediencia del hombre, pero que nunca salió, nunca fue la voluntad del eterno Dios que eso pasara. Entonces Yahweh, ¿qué es lo que hace? El Padre, ¿qué es lo que hace? Está regulando una práctica que era existente en aquella época, pero la está volviendo más justa. ¿Y cuál era la práctica que se daba en aquella época? Y es necesario comenzar así para poder entenderlo. ¿Cuál era la práctica que se desarrollaba en aquella época de acuerdo al versículo que nosotros vimos? La esclavitud. ¿Sí o no? Porque lo estamos leyendo. De hecho, el pueblo hebreo duró esclavo en Egipto por un tiempo aproximado de ¿cuánto? De 210 años. No, pero fueron 430 años. Ya por acá me miraron como así. Sí, fueron 430 años los que estuvo en Egipto, habitando en Egipto, pero los últimos 210 años fue cuando estuvieron esclavizados. Antes estaban viviendo y habitando en la tierra de Goshen. Acuérdese usted de eso, y anote su merced de pronto ese dato si quisiera usted cotejarlo. Entonces estamos hablando de esa práctica que se tenía en aquel entonces, cuando fue escrito específicamente este mishpatim, este decreto, este mandamiento. Entonces, ¿qué es lo que vemos que está haciendo el eterno Dios? Está poniendo una regulación para hacer una práctica, aunque nosotros en este momento, todavía en este momento no lo entendamos, hacer una práctica más justa. Ahora, se lo voy a poner con un ejemplo de hoy, estamos en el 2022, de hoy 2022. En el derecho comercial, en el derecho mercantil, aunque nunca fue mi fuerte, nunca jamás fue mi fuerte, en el derecho comercial hay una cosa que se llama la costumbre comercial. Hay una costumbre comercial. Y la costumbre comercial básicamente son esas prácticas que se desarrollan entre personas que ejercen actividades comerciales, que son prácticas uniformes, que son prácticas públicas, ¿cierto? Y entonces esas prácticas obviamente no se tienen que salir del marco legal. ¿Qué era lo que pasaba en esa época? Esas prácticas con los esclavos eran unas prácticas indignas, eran unas prácticas incluso aberrantes. ¿Y qué es lo que viene a hacer el eterno Dios a través de su Torá? Pone límites, pone freno, pone un trato digno, porque ninguna de las otras regulaciones de la época lo puso, ni siquiera el Código Hammurabi. Entonces estamos hablando, ojo a esto, yo sé que de pronto esta parte usted dice, no, pero qué cosa de pronto tan aburrida, pero es necesario, por favor, entenderlo desde ese contexto. No podemos hacer una labor superficial, de lo contrario vamos a resultar interpretando las cosas mal. ¿Qué es lo que hace el eterno Dios hasta este momento? Está regulando una práctica para cuidar a una persona que en ese momento se llamaba esclavo, pero no solamente está regulando una práctica, porque más adelante lo vamos a ver, también le está dando una esperanza, y esa esperanza se llama la libertad. Por eso usted en los versículos siguientes, usted va a encontrar mucho la palabra saldrá, porque sin duda alguna la Torá es la ley de la libertad, la Torá no es la ley de la esclavitud. Amén. Yo quiero por favor que usted me acompañe al capítulo 1 de la epístola del apóstol Santiago.
Vamos a mirar este texto para entenderlo mejor. No pierda de vista Éxodo 21, pero sí acompáñeme al capítulo 1 del apóstol Santiago, de la epístola del apóstol Santiago. Dice lo siguiente, capítulo 1, versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra. Yo sé que usted de pronto ha leído muchas veces esta porción. Sean hacedores de la palabra, es decir, obedientes y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo, que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Listo? Pero mire lo que dice el versículo 21, por favor, póngale usted atención al versículo 21. Mas el que observa atentamente en la perfecta Torá, la de la libertad. ¿Sí ve cómo el apóstol Santiago no le dice que la ley de esclavitud ni de maldición? El apóstol Santiago habla de la ley de la libertad, pero también dice, y persevera en ella, es decir, permanece en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en todo lo que hace, será bienaventurado en todo lo que hace, y sin duda alguna necesitamos ser bienaventurados en todo lo que emprendamos ahora en adelante. Entonces, fíjese lo que dice Santiago: observen, acátenla, obedézcanla, pónganla de derrotero sobre sus vidas. Fíjese, se ha creído que la ley es de esclavitud, y entonces nosotros leemos el texto de Éxodo 21 y decimos, mire, está regular, está promocionando la esclavitud, ni más faltaba. Miren, están haciendo una apología a la esclavitud. Por eso hoy en día usted ve muchas enseñanzas en donde el maestro, el predicador, el siervo, ministro, llámele usted como quiera, se levanta a enseñar que la Torá es esclavitud, contrario a lo que nos está enseñando el apóstol Santiago, que nos dice que permanezcamos en la ley de la libertad. Lo está diciendo el apóstol Santiago, no, y nos está diciendo que perseveremos en ella. Ahora, pase unas páginas y acompáñeme por favor a Santiago 2:12. Necesitamos, recuerde usted, tomar este contexto también, el contexto apostólico, la directriz que nos están trazando los apóstoles. Y cuando yo digo los apóstoles de la Biblia, créame que lo hago con la mayor intención, porque hay apóstoles o bueno, pues respetémosles que ellos se quieran llamar apóstoles, pero están hablando en contra de las enseñanzas apostólicas. ¿Sí ve? Acá el apóstol Santiago dice que es la Torá de la libertad. Santiago 2:12, mire lo que dice. Búsquelo usted también en su Biblia para que tenga la acreditación, la evidencia. Así hablen y así hagan, dice el apóstol Santiago, como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. Usted y yo seremos juzgados, por supuesto, y no solamente nosotros, ateos, creyentes, no creyentes. Póngale usted el rótulo que usted desee en cuanto a su confesión religiosa. Absolutamente todos vamos a ser juzgados. ¿Y por qué ley vamos a ser juzgados? ¿O por qué vamos a ser juzgados? Por la Torá de la libertad. Por eso, que el eterno Dios me guarde en algún momento, si en algún momento yo le llego a decir a usted, no, pero ¿por qué obedece la ley y los mandamientos? ¿No ve que usted y yo vamos a ser juzgados, amados, con base en la ley de la libertad? Ahora, fíjese lo que está haciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo no, discúlpeme, el apóstol Santiago se está refiriendo a la Torá, a la ley como la ley de la libertad. Y recuerde usted que para ese entonces aún no existía lo que nosotros conocemos como el Nuevo Testamento. No estaba así compilado como nosotros vemos que existe ahora. Y algo interesante que nosotros vemos acá es que existe algo que se llama una doble ratificación, tanto en Santiago 1:21 como en Santiago 2:12. En los dos textos, el apóstol Santiago está diciendo y está refiriéndose a la Torá como la ley de la libertad. Y otra de las cosas que nosotros hemos venido aprendiendo anteriormente es que cuando existe esa doble ratificación en la escritura, se da por cierto por sentado que el asunto es veraz, que no tiene discusión. Y como dicen los abogados, pues que no admite prueba en contrario. Amén. ¿Listo? Ahora,
Sustentemos esto, sustentémoslo con Gálatas 3, por favor. Acompáñeme usted a Gálatas 3, porque por un lado en Éxodo 21 está regulando un tema, un asunto que tiene que ver con los siervos, con los esclavos. Por otro lado, Santiago me está hablando de la ley de la libertad. Miremos qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo respecto a este asunto específico. Hagámoslo de esta manera. Por favor, es necesario hacerlo de esta manera y trazar el corte minucioso de esta forma. ¿Por qué? Porque recuerda que el eterno Dios ha magnificado y ha engrandecido su Torá. ¿A través de quién? A través del Mesías, y que hemos de entenderla de acuerdo al Mesías y de acuerdo a las enseñanzas de los apóstoles, que es lo que estamos haciendo en esta tarde. Amén. Gálatas 3:26 dice la palabra. Gálatas 3:26 dice: pues todos son hijos de Dios por la fe en Yeshua Mesías. Amén. Amén. Pero esto tiene que ver con aceptar el señorío, y cuando yo acepto el señorío de un rey, quiere decir que me estoy acogiendo también ¿a qué? A sus condiciones, a sus tratados, a sus leyes, a sus mandamientos. ¿Ok? Eso lo está diciendo el apóstol Pablo. Ahora, versículo 27. Porque todos los que han sido bautizados en el Mesías, del Mesías están revestidos. Pregunta: ¿cuántos de ustedes han sido bautizados en el Mesías? Amén. Amén. Eso fue la experiencia más maravillosa que nosotros pudimos tener ya casi hace un añito, ¿no? Qué experiencia tan preciosa. Obviamente no todo el mundo le gustó, pero yo creo que eso fue, Dios mío, la experiencia más maravillosa que nosotros pudimos entender, pudimos entender, no, pudimos practicar, por favor, pudimos tener, ¿cierto? Pudimos tener. Los que se han bautizado, ¿en quién? En el Mesías. ¿Cuántos nos hemos bautizado en el Mesías? Mire, en el Mesías. Y si usted no se ha bautizado en el Mesías, bueno, yo le invito a que usted pueda dar ese paso de obediencia. Nada más nos dice, y con el mayor amor lo hacemos, por supuesto, ni más faltaba. Ahora, por lo anterior, por causa de lo anterior, vienen los versículos siguientes. Ya no hay judío ni griego. Listo, recordemos que cuando se habla de griego estamos hablando de los gentiles también, de los que no son judíos. Es decir, la primera conclusión que nosotros sacamos acá es que si nos hemos bautizado en el Mesías es porque estamos revestidos del Mesías, es porque hemos aceptado el señorío del Mesías. Por lo tanto, no hay distinción étnica. O si en el Mesías hay distinción étnica, no. Entonces, aquellos que se creen superiores por ser judíos o gentiles, aterrizada grandísima, y es que en el Mesías no hay distinción étnica. ¿Listo? Ahora, también dice algo acá bastante interesante: no hay esclavo ni libre. ¿Cómo así que en el Mesías no hay esclavo ni libre? Recuerde que estamos entendiendo Éxodo 21. Y recuerde algo, por favor, recuerde algo, y es que el eterno Dios magnificó y engrandeció su Torá ¿a través de quién? A través del Mesías, y que necesitamos entender la Torá también de acuerdo a las enseñanzas apostólicas, ¿ok? Eso es lo que estamos entendiendo. Por eso le digo, póngale usted atención, porque en adelante nos vamos a encontrar muchos mandamientos que de pronto a nuestro criterio van a ser incoherentes, pero que tienen relación estrecha con el Señor, con el Mesías. Entonces dice que primero no hay distinción étnica porque no hay ni judío ni griego, ¿cierto? Segundo, dice que no hay esclavo ni libre, es decir, el esclavo que era revestido del Mesías porque aceptaba su señorío, y el amo, que así se les decía, que también aceptaba el señorío del Mesías, estaban absolutamente en igualdad y condiciones delante de él. Amén. O sea, no había que, en el Señor no hay estratificación, no la hay. Pero también dice algo bastante interesante, y es que no hay varón ni mujer. Ay, entonces los grupos de ahora progresistas van a decir, uy, qué alivio, miren lo que dice Pablo. No, señores, no se trata de eso. Cuando el apóstol Pablo habla de que no hay diferencia de género, lo que está diciendo es que en el Mesías no está esa diferenciación acentuada entre el hombre que le recibe a él como su Señor, como su Salvador, que se acoge a sus mandamientos, y la mujer que hace lo mismo. Serán tratados también
en igualdad de condiciones. Sí hay diferentes roles, por supuesto, pero ni uno es más ni uno es menos en el Mesías. Amén. Y esto aplica para el ministerio de la mujer. Aunque yo sé que de pronto usted o alguna persona ve mal que yo como mujer lo diga, pero aplica también para el ministerio de la mujer. Porque todos ustedes son uno en Yeshua Mesías, son unidad. ¿Listo? Entonces, en el Señor está esa unidad. Mira lo que hemos aprendido en este momento, que en el Mesías no hay distinción étnica, ¿cierto que lo aprendimos? No hay distinción de estratos porque no hay ni esclavo ni libre, pero tampoco hay esa distinción de género en donde uno será mejor tratado que el otro, porque no hay hombre ni mujer, ¿listo? En el Mesías, pero que sí, obviamente yo no me voy a comportar como un varón, pues tampoco, porque eso no es lo que está diciendo la palabra, amén. Y si ustedes son del Mesías, ciertamente el linaje de Abraham son y herederos según la promesa, ¿listo? Teniendo esto como base, como fundamento, porque es necesario que lo tengamos como fundamento, le voy a pedir un favor, y es que regresemos a Éxodo 21, Amén. Es que necesitamos entender la palabra así, no la podemos entender haciendo un pequeño, ¿cómo se llama eso? Una pequeña pincelada, no. Necesitamos poder entender realmente de qué se tratan estos mishpatim, estos decretos que el eterno Dios nos está dando a nosotros. Y fíjese que dije a nosotros. Entonces, versículo 1, nuevamente. Y estos son los decretos que pondrán sobre ustedes. Estos son los mishpatim, lo que él ha declarado. ¿Listo? Ahora, bueno, esto lo voy a dejar para otra porción, de pronto para el miércoles, y quiero adelantar al versículo 2. Si compras siervo hebreo, entonces 6 años servirá, mas el séptimo saldrá libre gratuitamente. ¿Listo? Esto entonces lo vamos a entender de esta forma. A la luz del Mesías. Vimos que la Torah fue magnificada y engrandecida en el Mesías, y así es que nosotros la vamos a aprender. Habíamos dejado entonces una pregunta planteada. ¿Se acuerdan que yo les dije póngase la mano en el corazón? La pregunta es, ¿está vigente este decreto? ¿Sí o no? ¿Está vigente? ¿Sí o no? ¿Sí o no? La respuesta es sí, está vigente, pero con la aplicación profética en el Mesías, pero sí está vigente. Amados, es que una cosa es que yo entienda la Torah con la aplicación profética en el Mesías, entendiendo que él la magnificó y la enalteció, y otra cosa es que yo diga, uy, eso está abolido, ¿cómo se le ocurre cumplir eso? Si ven la diferencia tan enorme que hay, pero a nosotros muchas veces como maestros, bueno, permítame decirme así, discúlpeme, yo hasta ahora me estoy formando, pero muchas veces nos gusta el camino fácil. Y es la revelación que el otro que escuchó y que el otro escuchó, pero ¿por qué no estudiamos? ¿Por qué no nos sentamos a estudiar? Entonces, ¿sí está vigente? ¿Sí está vigente? Claro. ¿Cómo la entendemos entonces? Porque número uno, el apóstol Santiago dice que es la ley de la libertad. Y número dos, el apóstol Pablo nos dice que ya no hay siervo ni libre, ¿sí o no? Sino que todos somos iguales en el Mesías. Entonces, a no haber esa diferencia, pues nos toca acudir a la misma Biblia para que la misma Biblia nos explique. Amén. Ahora, habla entonces el texto de la compra de un hebreo. Pongámosle cuidado. Si compras un siervo hebreo, ¿listo? Un hebreo era alguien del pueblo del eterno Dios. ¿Listo? Vamos a entenderlo así. 6 años servirá, mas al séptimo año saldrá libre. ¿Cómo podemos entender eso en el Mesías? ¿Y cómo podemos entenderlo de acuerdo a la enseñanza apostólica? ¿Por qué no acudimos a la ayuda del apóstol Pedro? A ver qué nos enseña el apóstol Pedro, ¿le parece? Segunda de Pedro 3:8 nos dice, segunda de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoren esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿ok? Es decir, mis tiempos en segundos, en minutos, en días, en meses o en años no son iguales a los del eterno Dios. De entrada, vamos a decirlo, proféticamente estos 6 años corresponden a 6 milenios.
y ahorita lo vamos a entender mejor. A partir de este momento requiero, por favor, toda su absoluta concentración. Estos 6 años vamos a entenderlos como 6 milenios. ¿Listo? De acuerdo al año judío. ¿En qué año estamos? Primera pregunta, ¿en qué año estamos? Estamos en el año 2022, ¿listo? De acuerdo a nuestro calendario civil, estamos en el 2022, de acuerdo al civil. Pero de acuerdo al año judío, estamos en el año 5782. 5782. Sin embargo, este 5782 tiene un desfase de 210 años. Es decir, ellos le quitaron 210 años. 210 años le quitaron. 210 años que corresponden a los años en los cuales los hebreos estuvieron esclavos en Egipto. Ellos dijeron, estos años no van, no van. De tal manera que si usted le suma esos 210 años, estaríamos hablando más o menos de 5.992 años. ¿Listo? Si usted quiere, bueno, esto lo podemos tocar en otra porción. Ahorita no, porque necesitamos desarrollar estos versículos. Recuerde usted que a partir del Mesías, la Torá, tenemos que interpretarla en él, no desecharla. Entonces establecimos algo. Esos 6 años equivalen entonces a 6 milenios, siguiendo una regla que nos plantea el apóstol Pedro. ¿Listo? Más al 7º año saldrá libre, gratuitamente. Libre, en el 7º año. Este 7º año proféticamente estamos hablando de un 7º milenio, ¿listo? Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo sé que de pronto esto no es un tema fácil, y de hecho no lo es, y entenderlo y enseñarlo tampoco, por eso requiero toda su atención. Proféticamente hablando, ¿en qué año estamos nosotros? ¿En el año 6º? O mejor, ¿en el 6º milenio o en el 7º milenio? ¿Usted qué cree? Piénselo unos segundos. ¿En qué año estamos en este momento? ¿En el 6º milenio o en el año 6º o en el año 7º o en el 7º milenio? Unos dicen que en el 7º milenio, no sé si en su caso usted diga que en el 7º milenio o en el 6º milenio, no sé. Dice la Biblia que en el 7º milenio, ¿qué va a pasar con el esclavo? De acuerdo a lo que leímos en el versículo 2, ¿qué va a pasar con el esclavo? Dice que saldrá libre gratuitamente. El 7º año nos habla entonces de la libertad eterna, ¿Saben qué año estamos nosotros? De acuerdo a esto proféticamente. ¿Saben cuál año? Y lo vamos a demostrar ahorita bíblicamente. Estamos en el 6º milenio. No, estamos en el 6º milenio. Póngale, yo sé, póngale usted atención. Estoy acá porfiando con alguien que está acá conmigo. Póngale cuidado usted. Alguien dirá, pero yo ya soy libre en el Mesías, ¿cierto? Yeshua me hizo libre y conocerán la verdad, y el conocer esa verdad los ha hecho libres. ¿Somos libres? Por supuesto que somos libres, pero no tenemos todavía la libertad plena del año 7º, porque en el año séptimo implica una libertad plena. Nosotros sí. Efectivamente tenemos libertad en el Mesías, pero todavía estamos en esta carne, amados. Todavía estamos bajo la influencia de este mundo. Todavía estamos confinados en este cuerpo que se enferma, este cuerpo que últimamente me han tomado como muchos exámenes de sangre. Yo le tenían como miedo a las agujas, pero eso no es libertad. El que les tiren a usted el brazo y le saquen su sangre, eso no es libertad. No, eso, pero si tú eres libre en el Mesías, ¿qué te vas a sacar sangre? Sí, no me saques sangre porque el Mesías me hizo libre. Entendamos algo. Si somos libres, Él nos ha hecho libres del enemigo, de la maldición, del haber desobedecido a su preciosa palabra. Pero todavía estamos confinados en este cuerpo. Todavía no hemos llegado a ese año 7º, a ese 7º milenio, que es lo que representa ese milenio de gobierno con el Mesías. Amén. El mismo apóstol Pablo dice, yo estoy en este cuerpo, pero por amor al Mesías yo quiero estar con él, pero todavía me es necesario por ustedes seguir llevando el evangelio. Eso lo estoy parafraseando, pero usted lo encuentra en Filipenses capítulo 1, si no estoy mal.
En ese séptimo año es en donde mi libertad se va a perfeccionar. Ahora nosotros tenemos un grado de libertad, por supuesto que la tenemos, pero cuando venga el Mesías, tenemos nosotros por eso que prepararnos para su regreso. Cuando venga el Mesías por nosotros, y lo vamos a entender ahorita, vamos a entrar en ese séptimo milenio. Y ahí es cuando vamos a tener esa libertad total, amén. Entonces, acá hay cosas que no dije, pero debo avanzar y que las voy a reservar entonces para otras, no sé si para el miércoles o para las porciones siguientes. Entonces, 6 años, ¿qué representan? 6 milenios. Y 7 años, ¿qué representan? El séptimo milenio en el cual seremos salvos cuando el Mesías regrese. Y estamos ya a portas, Por eso yo al comienzo les decía, este es el año, ¿se acuerda que les dije el año judío y el año pues 2022, ese es el 2022? Cóseme usted que yo siempre confundo los años. ¿Por qué? Entonces, 7 años, que es el séptimo milenio en el cual seremos salvos. Por ahora, el versículo 2. Puede que usted diga, Jimena, ¿qué pasa? No estoy entendiendo, está difícil. Tranquilos que de pronto con el versículo 2 entendemos un poquito más. Versículo 2. Versículo 3, disculpen, porque el versículo 2 ya lo vimos, pero sigamos entendiéndolo. Si entró solo, solo saldrá. Sí. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. ¿Cómo así? Pero no entiendo. Busquemos la aplicación profética en el Mesías. Mire lo que habla. Si tenía mujer, saldrá él y su mujer con él. ¿Quién es la mujer en este caso? ¿Qué representa la mujer? ¿O quiénes somos nosotros? Nosotros somos la novia del Mesías, somos la iglesia del Mesías, amén. Entonces, mire, el texto muestra la relación entre el Mesías y su iglesia, básicamente. Cuando él venga en el año séptimo, él no se va a ir solo y ustedes miren a ver qué hacen, no, él viene y nos saca esa libertad eterna con él. Sí logramos entender esta bendición del año séptimo, de ese séptimo milenio. Hasta ahora todavía no tenemos esa plena libertad, todavía no lo tenemos, todavía no, amados hermanos. Estamos terminando ese sexto milenio. Pero Jimena, no entiendo, este versículo 3 está un poquito complicado. Bueno, ¿por qué no acudimos al apóstol Pablo? Entendámoslo desde la perspectiva del apóstol Pablo, ¿le parece? Efesios 5:31, por favor. Yo le digo a usted que la responsabilidad que pesa sobre mis hombros ahorita es mayor. Respecto a hacer un correcto trazo de la palabra, es muchísimo mayor. Efesios 5:31. ¿Qué nos dice nuestro amado apóstol? Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Pregunta, ¿qué está citando allí el apóstol Pablo? Está citando una porción de la Torá, exactamente Génesis 2:24. Pero inmediatamente entendiendo que Yahweh se complació por amor de su justicia en magnificar la Torá y en engrandecerla, el versículo 32 dice lo siguiente: grande es este misterio, mas yo digo esto respecto del Mesías y de la iglesia. ¿Ven cómo Pablo hace la correcta interpretación también, o la interpretación ya en el Mesías? ¿Ven cómo cita la Torá, pero en ningún momento dice eso ya no, sino que cita la Torá y dice: grande es este misterio, mas yo les digo esto, yo les explico esto, yo les manifiesto esto respecto del Mesías y de la iglesia, porque la Torá no está desligada del Mesías y el Mesías nunca jamás se va a desligar de la Torá. ¿Sí ven? ¿Sí entendemos? Somos uno en el Mesías, entonces pertenecemos al Mesías, le pertenecemos a él. Y si bien el texto dice que son una sola carne los esposos, nosotros en el Mesías somos uno solo con él en espíritu. Si vemos, porque es importante estudiar esto de acuerdo al Mesías, no está abolido, está engrandecido y magnificado. Por eso Éxodo 21:3 dice: si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrán él y su mujer con él. Ahora, pero es que está hablando de los siervos, sí, pero es que el Mesías vino y se hizo siervo, ¿o no?
Él vino y sirvió. Él vino y se hizo siervo, dice la Biblia. Y en este momento se sigue presentando como siervo, es la otra pregunta que yo le hago. En este momento, ¿el Mesías sigue siendo siervo o no? ¿Usted qué cree? Piensa ahí en su casa, en este momento, ¿el Mesías sigue siendo siervo o no? La Biblia enseña, recuerde que hay dos manifestaciones, ¿no? Como el siervo sufriente, pero también como el rey. No que hayan dos, sino que son dos manifestaciones. Y en este momento, amados, el Mesías se sigue presentando como siervo. Sí, efectivamente. Él sigue siendo ese sumo sacerdote que intercede por nosotros y él sigue siendo ese cordero. Obviamente, él es el sacrificio continuo que se presentó una vez y para siempre. No es que tenga que ser sacrificado constantemente, no. Él es el sacrificio continuo. Él sigue siendo el cordero. De hecho, en Apocalipsis capítulo 5, el apóstol Juan ve la visión y dice, yo vi un cordero como inmolado, ¿se acuerda? Eso lo dice. Y él se sigue presentando como ese siervo y como ese sumo sacerdote mediador. Ese es su oficio. Pero amados, llegará ese séptimo día del cual nos habla Éxodo 21. Ese séptimo año, gracias. Estoy pensando en el Shabbat, que también tiene mucho que ver con esto. Hoy es el Shabbat, hoy es el séptimo día del Shabbat. Pero llegará ese séptimo año, ese año séptimo, ese momento. Justo en ese año séptimo, en ese séptimo milenio, ese momento en el que ese cordero se va a transformar en ese león poderoso, en donde ese siervo y ese sumo sacerdote se va a transformar en ese rey y va a venir y no se va a ir solo, sino que efectivamente se va a dar cabal cumplimiento a este versículo 3. Nos tomará a nosotros su esposa y saldremos en esa libertad plena y perpetua. Amén. 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 ¿Fue abolido o no fue abolido? No, no fue abolido. Es que ahora tenemos que entenderlo en el Mesías. Qué irresponsabilidad decir de esto no. Sí, qué irresponsabilidad negar la palabra que salió de la boca del eterno Dios. Si entró solo, saldrá solo, pero él no entró solo, él está. Si tenía mujer, entonces saldrá él y su mujer con él. En el Señor tenemos esa plenitud, esa libertad. Y vamos a terminar con este texto, ¿le parece? Vamos a terminar con este texto. Hasta que no termine, no nos vamos. Vamos a terminar en este texto. Versículo 4. Si su amo lo hubiere dado, versículo 4 y 5. Vamos a concluir allí. Si su amo le hubiere dado mujer y ella le diere hijos o hijas, la mujer y sus hijos serán de su amo y él saldrá solo. No, pero qué desgracia tan grande, por favor. ¿Qué es esto? Mire, es que permítame que lo diga de esa manera porque es lo que yo escucho. O sea, yo no lo hablo porque crea, no, ni más faltaba. Señor, Dios me guarde de hablar algo en contra de su palabra, pero ¿qué es esto? ¿A la luz de quién tenemos que entenderlo? A la luz del Mesías, por cuanto le agradó a Yahweh en su justicia magnificar su Torah y engrandecerla. Grábese su merced ese texto de Isaías, por favor. Por eso tenemos que entenderlo, esto también, a la luz del Mesías. Y la mejor forma de entender el versículo 4 es con el versículo 5. Y si el siervo dijere, atención, por favor. Si el siervo dijere, yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Mira lo que dice el versículo 5. Mira lo que dice. Y si el siervo dijere, y esta expresión dijere insistentemente, con insistencia, yo amo a mi Señor, yo amo a mi Señor. Fíjese que a quién ama primero. ¿A quién? A mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. Mire el orden. Mire el orden. Si su merced es esposo, mire el orden, esposo querido. Yo amo a mi Señor, a mi mujer y a mis hijos. Y si su merced es esposa, esposa querida, yo amo a mi Señor, a su mujer, a su mujer. A mí, usted me entendió perfectamente. Usted me entendió. Vamos a hacer de cuenta que lo dije bien. Vamos a hacer de cuenta que no dije nada. ¿Listo? Si usted es esposa, entonces yo amo a mi Señor, a mi esposo, ok, a mi esposo y a mis hijos. ¿Listo?
Y si somos solteras, entonces no aplica o sí aplica. Yo amo a mi Señor, después a mis padres, después a mis padres. Amén, yo amo a mi Señor, primero. Entonces dice, y si dijere insistentemente, insistentemente, ese dijere, dijimos es insistentemente. Ahora, la pregunta es, no vaya a leer más, por favor. La pregunta es, ¿qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué espera el Señor de nosotros? ¿Qué esperaba ese Señor de su esclavo, de su siervo? Que él dijera esto, yo te amo, Señor. Yo te amo, Señor. ¿Qué espera el Señor? ¿Qué espera mi Señor de mí? Que le amemos, que usted diga, yo te amo. ¿Y cómo le amamos? Guardando sus mandamientos. Si él nos preguntara lo mismo que, o nos hiciera, para que no se oiga redundante, si él nos hiciera la misma pregunta que le hiciera el apóstol Pedro antaño, Pedro, ¿me amas? Si él me dijera, Jimena, ¿me amas? Uf. Si él le dijera, César, ¿me amas? Esperanza, ¿me amas? Paula, ¿me amas? Luis Ángel, ¿me amas? Y su nombre allí. ¿Usted qué le respondería? ¿Qué le respondería a usted? Si él a mí me dijera, Jimena, ¿me ama? Yo digo, sí, Señor. Y él me diría, si me amas, guarda mis mandamientos. Yo no puedo decir que le amo y no guardar sus mandamientos. Yo no puedo decir que le amo y no guardar sus mandamientos, no puedo. Y sus mandamientos no son gravosos, dice el apóstol Juan. De tal manera que cuando usted escuche a alguien enseñando que la ley es una carga gravosa, está hablando en contra de una enseñanza apostólica preciosa, porque sus mandamientos no son gravosos. Versículo 6, para entenderlo mejor. Entonces su amo lo llevará ante los jueces, dice Reina Valera, ¿cierto? La palabra que está allí como jueces es la palabra Elohim. Elohim, y Elohim es Dios, ¿ok? Está, y si quiere la concordancia se la voy a dar para que usted revise. Es la H430, la concordancia Strong, para que usted revise. Entonces lo llevará ante Elohim y le hará estar junto a la puerta, al poste. Y su amo, ¿qué va a pasar? Le perforará la oreja con un punzón, con una lesna, y será su siervo para siempre. ¿Usted desea entenderlo ya o lo dejamos para el miércoles? Entendámoslo ya. Si yo sabía que ya, entendámoslo ya. Entendámoslo ya. Entonces, su amo lo llevará ante Elohim y le hará estar junto a la puerta. La palabra hebrea puerta es la palabra Dalet. ¿Listo? ¿Quién es la puerta? Juan 10:9 dice, yo soy la puerta. El que por mí entra será salvo. ¿Sí ven? Salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Y hallará pastos. Él es la puerta. Él es la puerta. El Mesías es la puerta. A la puerta y al poste. La palabra que está allí como poste es la palabra mesusá. Mesusá. Yo no sé ustedes si alguna vez han escuchado esta palabra mesusá. Los judíos tienen una práctica y es que toman un aparato cilíndrico y ponen los mandamientos allí como en papelitos. Yo lo he visto y era una duda grande que yo tenía y el pastor me hizo el favor de resolver esa duda, pero hoy no la vamos a resolver sino después porque no nos alcanza el tiempo. Entonces ellos ponen esa cuestión cilíndrica, los judíos, no está en la Torá, no está, es una práctica que tienen los judíos, y la amarran a la puerta. Entonces uno ve, por ejemplo, que ellos entran y le dan un beso y salen y le dan un beso. Está ordenado en la palabra, no está ordenado, no está ordenado. Pero entonces ese poste, a esa cuestión esférica le llaman mesusá, pero esa no es una mesusá. La mesusá es el poste, el dintel. ¿Se acuerdan que cuando los hebreos salieron de Egipto, los egipcios tenían la costumbre de dibujar sus dioses en los dinteles, en las mesusá, en los postes?
como quien dice, estos son los dioses a los que ustedes sirven, hebreos, y que el eterno Dios les dio una orden y es que tomaran de esa sangre del cordero y que pintaran, pero no pintaran sobre el poste, no que pintaran así de pintar, no. Pintar era, y lo aprendíamos también, golpear, y cojan y golpeen, y golpeen, y golpeen sobre esa mesuzá, y que se cubran esos ídolos, porque ustedes no sirven a esos ídolos, sino a mí, el Elohim de Israel, el Dios de Israel, amén. Entonces esa era la mesuzá, y esa mesuzá por lo general era de madera. ¿Y qué representa la mesuzá? ¿Qué representa ese poste? O mejor, a dónde fue el Mesías a ser horadado, traspasado por nosotros allí? Porque dice, porque mire, leamos el versículo 6, por favor, leamos el versículo 6. Su amo lo llevará ante Elohim y le hará estar a la puerta, dale, en el poste, más exactamente allí en la mesuzá. Y su amo lo perforará, lo horadará con la oreja con un punzón. ¿Ok? El Mesías, ¿a dónde fue a ser horadado? Al madero, al madero, al madero. Fue horadado, amados. Como siervo, como cordero, fue horadado en el madero por nosotros. ¿Y qué se espera de nosotros también? ¿Qué se espera? Porque él no sale solo, él sale con la esposa. Pero para que eso se dé, ¿qué se espera? Gálatas 2:20 dice, con el Mesías, dice Pablo, con el Mesías estoy juntamente crucificado, juntamente horadado con el Mesías. Amén. Y ya no vivo yo, mas el Mesías vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, fue horadado por mí en esa mesuzá. Por favor. ¿Y qué se espera de acuerdo? Recuerde que él no sale solo. Recuerde que él no sale solo, él sale conmigo, él sale con usted, él no sale solo a libertad. ¿Y qué se espera entonces? El versículo 5. Yo amo a mi Señor. ¿Qué espera el Señor en esta tarde de usted? Que usted diga, yo acá estoy. Yo amo a mi Señor por amor a ti. Por amor a ti, yo también voy a ser horadada contigo en ese madero. Con el Mesías estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Ahora Yeshua vive en mí, porque estoy horadada juntamente con él en el madero. Por supuesto, no literalmente, por supuesto, me estoy negando a mí día a día. Y estoy amándole, y estoy amando su palabra. Amén. Qué dolor tan grande escuchar personas lindas, queridas, preciosas, decir que la Torá ya fue abolida y que fue para los judíos. Nunca lo entenderemos de esta forma si seguimos creyendo que ya fue abolida. Pero si entendemos que fue magnificada, vamos a ver al Mesías en cada mishpatim. Que si se da cuenta que al comienzo decíamos, esto no lo entiende nadie, esto ya fue abolido, pero si se da cuenta cómo es necesario ir incluso desde la misma historia para lograr entenderlo. Y el camino fácil sería ¿cuál? Eso ya fue abolido, no le pongamos cuidado. No, tenemos que indagar, amados hermanos. Por eso yo le digo, el peso de responsabilidad en cuanto a la palabra que yo tengo ahora no lo tenía antes. No lo tenía antes, ahora es mayor. Ahora, usted no se ha preguntado por qué la oreja, por qué lo otro que nos falta entender en esta tarde, por qué la oreja. No, porque no la mano, porque no un pie, porque la oreja. La oreja es algo simbólico. ¿Y en dónde se perfora la oreja? ¿En dónde se perfora contra el poste? No, sí, pero digo contra el poste. Contra el poste. ¿Y qué significa ese perforar, ese horadar mi oreja contra el poste? En el sentido de que con Yeshua estoy juntamente perforada, horadada, crucificada. Y mire cómo creo que me estoy estirando la oreja a propósito. Pues voy a dejar de hacerlo porque en YouTube no se ve muy agradable. Significa que nuestro oído está siendo abierto a la palabra de aquel que fue horadado en el madero y que murió en obediencia al eterno Dios. Amén. ¿Por qué la oreja? Porque mi oído tiene que ser abierto a su palabra, a su Torá, amada congregación.
teníamos que verlo así desde el principio. Y usted le puede decir, Señor, aunque duela, porque es que cuando uno es horadado, cuando uno es perforado, cuando uno es traspasado, uno no siente necesariamente cosquillas. Eso duele, el dolor, porque por eso Pablo dijo, con Yeshua, con el Mesías, estoy juntamente crucificado. Y por eso ya no vivo yo, Yeshua vive en mí. ¿Usted puede decir eso? Yo amo a mi Señor. Señor, yo voy a ser horadada juntamente contigo en mi oído, para que mi oído se abra y escuche las excelencias y las maravillas de tu Torah, para que yo pueda ser oidora y hacedora de ella, porque es la ley de la libertad. Entonces mi oído está abierto a escuchar la palabra de aquel que fue horadado por mí en esa mesuzá, en ese madero. Deuteronomio 18:18, y me voy a tomar este tiempo para terminar. Lo primero que voy a hacer yo es dejar las carreras y dejar los mensajes incompletos. Deuteronomio 18:18, el Padre está diciéndoles, profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, refiriéndose como tú, como Moisés, y pondré mis palabras en su boca. ¿De quién está hablando acá? De Yeshua, el que fue horadado. Amén. El que en ese año séptimo, en ese milenio séptimo, nos saca a nosotros a esa libertad perpetua y eterna, como lo hemos aprendido. Yo espero que se haya entendido de verdad. Amén. Espero con todo mi corazón que se haya entendido. Y nos va a levantar un profeta como Moisés entonces. Y el Padre va a poner sus mismas palabras en su boca. Estas mismas palabras, amados. Estas mismas palabras en la boca de Yeshua. Y les hablará todo lo que yo le mandare, que es lo mismo que el Padre ha venido hablando, porque en él no hay mudanza ni sombra de variación, porque su palabra es eterna. Por los siglos de los siglos, la hierba se puede secar, las flores se pueden marchitar, pero su palabra permanece para siempre. Su Torah permanece para siempre, sufriendo ese engrandecimiento y esa magnificencia en Yeshua, y así es como tenemos que entenderla. Y nos dice, les hablará todo lo que yo le mandaré, ¿quién? Yeshua. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, que Yeshua habla en el nombre del Padre, yo le pediré cuenta. Mire la sentencia, yo le pediré cuenta. Y más adelante, cuando el Mesías se bautizó, se escuchó una voz y decía, este es mi hijo amado, óiganlo a él, escúchenlo a él, es decir, obedézcanle a él. Y en el monte de la transfiguración, cuando estaban estos dos testigos, Moisés y Elías, Moisés representando la Torá y Elías representando los profetas, también se escuchó la misma voz del Padre, este es mi hijo amado, óiganle a él, obedézcanle a él. Nuestro oído entonces debe ser abierto para obedecer ¿a quién? Aquel que fue horadado por nosotros, aquel que fue traspasado por nosotros. ¿A quién debo oír y atender? ¿A quién? A Yeshua. Y él no vino a abolir. Él nunca vino a decir, no cumplan eso, ¿o sí? Nunca jamás. Y entonces espera de nosotros que digamos, yo amo a mi Señor. Y con esto termino, yo amo a mi Señor. Usted en su casa puede decir, yo amo a mi Señor. Y por amor a él voy a servirle y voy a permanecer en su casa, porque de lo que se trataba era que este siervo permaneciera en la casa del amo, sirviendo a su amo, con su oreja horadada, acogiendo cada una de las instrucciones de su amo, junto con su esposa, por amor, viviendo conforme a sus estatutos y decretos. Ahora yo soy horadada, yo, Gloria Jimena Porras Granados, he sido horadada juntamente con el Mesías en ese madero. Y no es fácil, ni será fácil, pero quiero abrir mi oído para escuchar la palabra del eterno Dios y para poder obedecerla, y como dijo Esdras, y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. ¿Usted quisiera hacer lo mismo, amada iglesia, amada congregación? Vamos a orar, amén. Amado Dios, te damos gracias, Dios del cielo, por esta palabra que tú nos has hablado. Te damos gracias, Señor. Y lo único que podemos decirte es, por amor a ti, queremos permanecer en tu casa. Por amor a ti, Señor, Dios de los cielos,
Queremos que nuestro oído sea abierto a la palabra que tú has seguido hablando desde el principio hasta ahora y que seguirás hablando por siempre, Señor. Con el Mesías estamos y yo estoy juntamente crucificada y ya no vivo yo. Yeshua vive en mí. Y lo que ahora puedo vivir en esta carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y por ello te doy gracias, Señor. Señor, aunque el ser traspasado duele y tú sí que sabes de eso, Señor. No importa, Señor, acá estoy, Dios. Y acá estamos nosotros, Señor, Dios del cielo, por amor. Usted quiere decirle en su casa, por amor, acá está mi oído espiritual. Acá estoy yo dispuesta a ser horadada por ti en esa mesuzá. Padre, gracias te damos. Gracias, precioso Dios, por esta familia que hoy se ha congregado, Señor. En el nombre de Yeshua, nuestro amado Mesías. Amén y amén. Amén. Bueno, así es como necesitamos entender la Torá del eterno Dios. No fue derogada, fue magnificada y engrandecida en Yeshua. Y sus mandamientos no fueron anulados ni cancelados. Sufrieron, es que no quiero decir sufrieron, pero entiéndamelo usted de la mejor forma. Hubo una transformación en él. ¿Sí nos damos cuenta de esto? Y la mejor forma de entender la Torá es en el Mesías y con las epístolas. No hay otra, no hay otra. Amén. El Señor les bendiga entonces. Y a partir de este momento, entonces, despedimos a nuestros amigos de YouTube, no sin antes pedirles un favor, y es que le den like al video de YouTube, puede darle usted like. Y si el mensaje fue de bendición, ayúdenos a compartirlo también, para que la palabra pueda llegar también en Tunja, de pronto allá en Yopal, en Bogotá, donde usted quiera que esté. Amén. Un abrazo especial para todas las personas de YouTube. El Señor les bendiga grandemente a ustedes.